vamos a realizar un ejercicio de imaginación. Escuchad esto. Métanse un pájaro en la boca. Sí, vivo. ¿Podrían hacerlo si tuvieran el hambre suficiente? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dices, Santiago, por favor? ¡Qué horror! ¡Ay, qué asco! Me acabas de arruinar la cena. Pero de verdad vamos a empezar así. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Pues así empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Paganas, el podcast donde cada semana os traemos relatos con sabor a noche, a misterio, a lo innombrable y hasta pájaros vivos. Hoy llegamos al episodio 13 y ahora lo explicamos. Ya solo por ese número sabíamos que, pues teníamos que hacer algo especial. Y vaya si lo es, porque comenzamos con un relato que es tan breve como inquietante. Se titula Pájaros en la boca y es obra de Samantha Schweblin, una autora argentina que sabe muy bien cómo ponerte los pelos de punta sin levantar la voz. Y de ahí venía lo de los pajaritos. No vamos a hacer spoilers, eso sí, solo os diremos que en esta historia hay una niña, una separación y un acto extraño, algo que rompe con todas las normas. Y sí, tiene que ver con comer pájaros vivos. No es una metáfora, es literal. Pero como siempre, en Palabras Paganas, lo importante no es lo que se cuenta, sino lo que se insinúa. La grieta, el eco, lo que queda en el aire. Y para narrar esta joya, tenemos al mismísimo brujo, con esa voz que ya conocéis, que viene de la tierra del humo y de los sueños. Así que apagad las luces, subid el volumen y escuchad. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas. Me quedé parado pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre, pero el partido se escuchaba en toda la casa. Así que apagué el televisor y fui a abrir. «Silvia». Hola. Tenemos que hablar, Martín. Señaló mi propio sillón y yo obedecí, porque a veces cuando el pasado toca a la puerta y me trata como hace 4 años atrás, sigo siendo un imbécil. No va a gustarte, es fuerte. Es sobre Sara. Siempre es sobre Sara. Vas a decir que exagero, que soy una loca y todo ese asunto, pero hoy no hay tiempo. Te vienes a casa ahora mismo. Esto tienes que verlo con tus propios ojos. ¿Qué pasa? Además le dije a Sara que irías, así que te espera. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso, hasta que ella frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón. Aunque ya había terminado las clases por ese año, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como esas colegialas porno las revistas. Estaba erguida, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o el jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que siempre había sido más pálida y flaca, se le veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintado, pero real. Cuando me vio entrar sonrió y dijo: «Hola, papá». Mi nena era realmente una dulzura, pero 2 palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá debía habérmela llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula de pájaros, de unos 70 u 80 centímetros. Colgaba del techo. Estaba vacía. ¿Qué es eso? ¿Una jaula? Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle como si nunca hubiera llegado. Silvia me habló en voz baja. Martín, mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Ya, Silvia, déjate de joder, ¿qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. Me estás cargando. Para que lo veas con tus propios ojos. ¿Estás loca? Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara.
Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar en el garaje. «¿Qué es lo que le pasa a tu madre?». Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Tenía el pelo negro y lacio atado en 2 colas a los lados y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos, la traía derecha con ambas manos como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió, sacó de la caja un gorrión muy pequeño del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada, junto a otras 9 o 10 cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó. Sus colas de caballo brillaron a un lado y a otro de la nuca, y fue hasta la jaula donde un brinco pasó de por medio, como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó al pájaro. No pude ver lo que hizo. El pajarillo chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las 2 manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí al baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara, me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba, abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces. Sara preguntó si podría llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia contestó que sí, su voz ya estaba lejos. Abrí la puerta cuidando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. ¿Qué mierda? Te la llevas. Dios santo, Silvia, tu hija come pájaros. No puedo más. ¡Come pájaros! ¿Pero la hiciste ver? ¿Qué mierda hace con los huesos? Supongo que los traga también. No puedo llevarla. No sé si los pájaros... Si se quedan, me mato. Me mato yo y antes la mato a ella. Pero come pájaros. Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta, rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de quedarse 10 minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que se está llevando son las adecuadas. Pensé en cosas como que, si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no está tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga y desde el social más fácil de ocultar que un embarazo a los 13, pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiendo come pájaros, come pájaros, come pájaros. Y así llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sus cosas sola, su jaula, su valija. Lo había guardado en el baúl y 4 cajas de zapatos como la que Silvia había traído del garaje. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Cuando entramos le señalé el cuarto de arriba. Después de que se instaló la hice bajar y sentarse frente a mí en la mesa del comedor. Preparé 2 cafés, pero Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones. ¿Comes pájaros, Sara? Sí, papá. Tú también. ¿Comes pájaros vivos, Sara? Sí, papá. Pensé en qué se sentiría al tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, y me tapé con la mano como hacía Silvia. Pasaron 3 días. Sara estaba casi todo el día en el living, erguida en el sillón, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano del trabajo y me lo pasaba todo el día consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras
pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba en la casa alrededor de las 7 y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente cerrada, como los insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. ¿Podría hacerlo? Cuando era chico vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba a ratones a la boca. Los sostenía así un rato con la cola moviéndose entre los labios cerrados mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, revolcándome en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a mi Sara en un centro psiquiátrico. Quizá podría visitarla 1 o 2 veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en el que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizá era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. ¿O sí? En cualquier caso, su madre no lo permitiría. ¿O sí? No podía decidirme. Silvia vino a vernos. Trajo 5 cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada del lado de adentro. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba. Cuando bajó le ofrecí café. Lo tomamos en el living en silencio. Estaba pálida y las manos le temblaban tanto que hacía tintinear la vajilla cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato. Los dos sabíamos qué pensaba el otro. Yo podía decir, esto es culpa tuya, esto es lo que lograste. Y ella podía decir algo absurdo como, esto pasa porque nunca le prestaste atención. Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir señalando las cajas de zapatos. No dije nada, pero se lo agradecí profundamente. En el supermercado la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacía la cola en silencio. Iba al supermercado 2 o 3 veces por semana, a veces aunque no tuviera nada que comprar. Pasaba por él antes de volver a casa, tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidando. A la noche mirábamos juntos la televisión, Sara erguida, sentada en su esquina del sillón, yo en la otra punta, espiándola cada tanto a ver si seguía la programación o ya estaba otra vez con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba la comida, le servía a ella y ahí quedaba. Ella esperaba a que yo empezara y entonces decía... Permiso, papá. Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después, las canillas del baño y el agua corriendo. A veces bajaba unos minutos después perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento pensé que quizás sufría algún principio de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato, pero era inútil. Conservaba, sin embargo, una piel radiante de energía y se veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día ejercitando bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma. En el piso junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos, todavía húmeda en la pileta de la cocina. Las recogía cuidando de que ella no me viera haciéndolo y las tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse, el agua se aquietaba como un espejo otra vez y yo todavía seguía ahí mirando, pensando en si sería necesario volver al supermercado, en si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura, en qué es lo que haría en el jardín. Una tarde Silvia llamó para avisar que estaba en cama con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Me preguntó si me arreglaría sin ella y entonces entendí que no podía visitarnos significaba que no podría traer más cajas. Le pregunté si tenía fiebre, si estaba comiendo bien, si le había visto un médico y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas dije que tenía que cortar y corté. El teléfono volvió a sonar pero no atendí. Miramos televisión. Cuando traje mi comida, Sara no se levantó para ir a su cuarto.
Miró el jardín hasta que terminé de comer y solo entonces volvió a la programación. Al día siguiente, antes de volver a casa, pasé por el supermercado. Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre. Pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez. Me detuve en la sección de mascotas, donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver de qué eran. Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaba para cada raza, peso y edad. Después fui a la sección de jardinería, donde solo había plantas con o sin flor, macetas y tierra. Así que volví otra vez a la sección de mascotas y me quedé ahí pensando en qué haría a continuación. La gente llenaba sus carros y se movía esquivándome. Anunciaron en los altavoces la promoción de lácteos por el Día de la Madre y pasaron un tema melódico sobre un tipo con muchas mujeres pero que extrañaba a su primer amor. Hasta que finalmente empujé el carro y volví a la sección de enlatados. Esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizá el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas. La tercera noche, después de la llamada de Silvia, antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos en una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores y en general un poco más grandes. Estuve ahí un rato hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no, que de ninguna manera, que solo estaba mirando. Se quedó cerca moviendo las cajas, mirando hacia la calle. Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador. En casa, Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. Hola, Sara. Hola, papá. Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como los días anteriores. Sara dijo: Papi. Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor, dudando de que realmente me hubiera hablado, pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, mirándome. ¿Qué? ¿Me quieres? Hice un gesto con la mano acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi exmujer habría considerado lo correcto, dije: sí, mi amor, claro. Y entonces Sara sonrió una vez más y miró al jardín durante el resto de la programación. Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado a otro de la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. Al día siguiente llamé a Silvia. Era sábado, pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde y cerca del mediodía también. Dejé un mensaje, pero no me contestó. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida, parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo: Sí, papá. ¿Por qué no sales un poco al jardín? No, papá. Pensando en la conversación de la noche anterior, se me ocurrió que podría preguntarle si me quería. Pero enseguida me pareció una estupidez. Volví a llamar a Silvia, dejé otro mensaje. En voz baja, cuidando que Sara no me escuchara, dije en el contestador: «Es urgente, por favor». Esperamos sentados cada uno en su sillón con el televisor encendido. Unas horas más tarde, Sara dijo: Permiso, papá. Se cerró en su cuarto. Apagué el televisor y fui al teléfono. Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté. Fui con el coche hasta la veterinaria. Busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a otra. Golpeé la mesa con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio mirándome. Señalé un pájaro chico oscuro que se movía nervioso de un lado a otro en su jaula. Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde con pequeños orificios calados alrededor, una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta.
Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se le veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado. La puerta del baño entornada. Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocuparan tanto espacio y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto y cerré la puerta. Entonces me di cuenta de que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento. Miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano. En el reverso había información acerca del cuidado del pájaro y de sus ciclos de procreación. Resaltaban la necesidad de la especie de estar en pareja en los periodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más amenos posible. Escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que, de alguna forma, me las ingeniaría para bajar las escaleras. Y después de este festín extraño que hemos escuchado, cambiamos de tono, pero no de intensidad. ¡Qué asquito, por Dios! Bueno, ahora vamos con un cuento del gran Jorge Luis Borges. Madre mía, lo que tendrán los pájaros de... En fin, esto no son pajaritos fritos. Vamos con Borges. Por cierto, este relato... no es el Borges clásico, nada de espejos ni laberintos. Hoy nos sumergimos en su lado más oscuro con una historia que dedicó, además es que le admiraba, le dedicó nada menos que a la memoria de H.P. Lovecraft. Eso ya es toda una declaración. Y lo que encontramos en There Are More Things es una atmósfera de inquietud constante, una casa que esconde algo, una criatura que apenas se describe. Y un protagonista que, como con Lovecraft, se enfrenta a lo desconocido sin estar preparado. Y hay más cosas. There are more things. Hay más cosas. Es Borges jugando con esos miedos que yo creo que tiene todo el mundo. Los miedos primigenios, los primordiales, con lo que no se ve, con lo que no se explica. Y tú, Karina, pues lo narras con una contención que pone los pelos de punta. Gracias. Bueno, eso espero. Así que, sin más... os dejamos con esta historia de extrañeza y homenaje. Pero no os preocupéis, al final siempre os devolvemos al mundo. Vamos con el relato de Borges. There Are More Things. Jorge Luis Borges, a la memoria de Howard P. Lovecraft. A punto de rendir el último examen en la Universidad de Texas en Austin, supe que mi tío Edwin Ernoth había muerto de un aneurisma en el confín remoto del continente. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja, ya inútil, de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. La materia que yo cursaba era filosofía. Recordé que mi tío, sin invocar un solo nombre propio, me había revelado sus hermosas perplejidades allá en la Casa Colorada, cerca de Lomas. Una de las naranjas del postre fue su instrumento para iniciarme en el idealismo de Berkeley. El tablero de ajedrez le bastó para las paradojas eleáticas. Años después me prestaría a los tratados de Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio que el lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores. No olvidaré los prismas y pirámides que erigimos en el piso del escritorio. Mi tío era ingeniero. Antes de jubilarse de su cargo en el ferrocarril, decidió establecerse en Turdera, que le ofrecía las ventajas de una soledad casi agreste y de la cercanía de Buenos Aires. Nada más previsible que el arquitecto fuera su íntimo amigo Alexander Muir. Este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox. Mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era librepensador, o mejor dicho, agnóstico.
pero le interesaba la teología, como le interesaban los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells. Le gustaban los perros. Tenía un gran ovejero, al que le había puesto el apodo de Samuel Johnson, en memoria de Letchford, su lejano pueblo natal. La Casa Colorada estaba en un alto, cercada hacia el poniente por terrenos anegadizos. Del otro lado de la verja, las araucarias no mitigaban su aire de pesadez. En lugar de azoteas había tejados de pizarra a dos aguas y una torre cuadrada con un reloj que parecían oprimir las paredes y las parcas ventanas. De chico yo aceptaba esas fealdades, como se aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre de universo. Regresé a la patria en 1921. Para evitar litigios, habían rematado la casa. La adquirió un forastero, Max Pretorius, que abonó el doble de la suma ofrecida por el mejor postor. Firmada la escritura, llegó al atardecer con 2 asistentes y tiraron a un vaciadero, no lejos del camino de las tropas, todos los muebles, todos los libros y todos los enseres de la casa. Recordé con tristeza los diagramas de los volúmenes de Hinton y la gran esfera terráquea. Al otro día fue a conversar con Muir y le propuso ciertas refacciones, que éste rechazó con indignación. Ulteriormente, una empresa de la capital se encargó de la obra. Los carpinteros de la localidad se negaron a amueblar de nuevo la casa. Un tal Mariani, de Glue, aceptó al fin las condiciones que le impuso Pretorius. Durante una quincena tuvo que trabajar de noche, a puertas cerradas. Fue asimismo de noche que se instaló en la Casa Colorada el nuevo habitante. Las ventanas ya no se abrieron, pero en la oscuridad se divisaban grietas de luz. El lechero dio una mañana con el ovejero muerto en la acera, decapitado y mutilado. En el invierno talaron las araucarias. Nadie volvió a ver a Pretorius, que según parece no tardó en dejar el país. Tales noticias, como es de suponer, me inquietaron. Sé que mi rasgo más notorio es la curiosidad, que me condujo alguna vez a la unión con una mujer del todo ajena a mí, solo para saber quién era y cómo era, a practicar sin resultado apreciable el uso del láudano, a explorar los números transfinitos y a emprender la atroz aventura que voy a referir. Fatalmente decidí indagar el asunto. Mi primer trámite fue ver a Alexander Muir. Lo recordaba erguido y moreno, de una flacura que no excluía la fuerza. Ahora lo habían encorvado los años y la renegrida barba era gris. Me recibió en su casa de Temperley, que previsiblemente se parecía a la de mi tío, ya que las dos correspondían a las sólidas normas del buen poeta y mal constructor William Morris. El diálogo fue parco. No en vano el símbolo de Escocia es el cardo. Intuí, no obstante, que el cargado té de Ceilán y la equitativa fuente de Scones, que mi huésped partía y enmantecaba como si yo aún fuera un niño, eran, de hecho, un frugal festín calvinista, dedicado al sobrino de su amigo. Sus controversias teológicas con mi tío habían sido un largo ajedrez que exigía de cada jugador la colaboración del contrario. Pasaba el tiempo y yo no me acercaba a mi tema. Hubo un silencio incómodo y Muir habló. «Muchacho, young man», dijo, «usted no se ha costeado hasta aquí para que hablemos de Edwin o de los Estados Unidos, país que poco me interesa. Lo que le quita el sueño es la venta de la Casa Colorada y ese curioso comprador. A mí también, francamente. La historia me desagrada, pero le diré lo que pueda. No será mucho». Al rato prosiguió sin premura. Antes que Edwin muriera, el intendente me citó en su despacho. Estaba con el cura párroco. Me propusieron que trazara los planos para una capilla católica. Remunerarían bien mi trabajo. Les contesté en el acto que no. Soy un servidor del Señor y no puedo cometer la abominación de erigir altares para ídolos. Aquí se detuvo. ¿Eso es todo?, me atreví a preguntar. No,
El judezno ese de Pietries quería que yo destruyera mi obra y que en su lugar pergeñara una cosa monstruosa. La abominación tiene muchas formas. Pronunció estas palabras con gravedad y se puso de pie. Al doblar la esquina se me acercó Daniel Iberra. Nos conocíamos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Nunca me interesaron los malevos y preví una sórdida retahíla de cuentos de almacén más o menos apócrifos y brutales. Pero me resigné y acepté. Era casi de noche. Al divisar desde unas cuadras la casa colorada en el alto, Iberra se desvió. Le pregunté por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. Soy el brazo derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo, Urgoiti, que se costeó a buscarme de Merlo y de cómo le fue. Mira, noches pasadas yo venía de una farra. A unas 100 varas de la quinta vi algo. El tubiano se me espantó. Y si no me le afirmo y lo hago tomar por el callejón, tal vez no cuento el cuento. Lo que vi no era para menos. Muy enojado, agregó una mala palabra. Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi, que no había visto nunca o que había visto y olvidado, y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro de piedra cercado de cipreses y más alto que las copas de los cipreses. No había ni puertas ni ventanas, pero sí una hilera infinita de endijas verticales y angostas. Con un vidrio de aumento yo trataba de ver el Minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo. Tenía menos de toro que de bisonte y tendido en la tierra, el cuerpo humano parecía dormir y soñar. ¿Soñar con qué? ¿O con quién? Esa tarde pasé frente a la casa. El portón de la verja estaba cerrado y unos barrotes retorcidos. Lo que antes fue jardín era maleza. A la derecha había una zanja de escasa hondura y los bordes estaban pisoteados. Una jugada me quedaba que fui demorando durante días, no solo por sentirla del todo vana, sino porque me arrastraría a la inevitable, a la última. Sin mayores esperanzas fui a Clou. Mariani, el carpintero, era un italiano obeso y rosado, ya entrado en años, de lo más vulgar y cordial. Me bastó verlo para descartar las estratagemas que había urdido la víspera. Le entregué mi tarjeta, que deletreó pomposamente en voz alta, con algún tropezón reverencial al llegar a doctor. Le dije que me interesaba el moblaje fabricado por él para la propiedad que fue de mi tío, en Turdera. El hombre habló y habló. No trataré de transcribir sus muchas y gesticuladas palabras, pero me declaró que su lema era satisfacer todas las exigencias del cliente, por estrafalarias que fueran, y que él había ejecutado su trabajo al pie de la letra. Tras de hurgar en varios cajones, me mostró unos papeles que no entendí, firmados por el elusivo Pietries. Sin duda me tomó por un abogado. Al despedirnos, me confió que por todo el oro del mundo no volvería a poner los pies en Turdera y menos en la casa. Agregó que el cliente es sagrado, pero que en su humilde opinión el señor Pietries estaba loco. Luego se calló, arrepentido. Nada más pude sonsacarle. Yo había previsto ese fracaso, pero una cosa es prever algo y otra que ocurra. Repetidas veces me dije que no hay otro enigma que el tiempo, esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir, del siempre y del nunca. Esas profundas reflexiones resultaron inútiles. Tras de consagrar la tarde al estudio de Schopenhauer o de Royce, yo rondaba noche tras noche por los caminos de tierra que cercan la casa colorada. Algunas veces divisé arriba una luz muy blanca. Otras creí oír un gemido. Así hasta el 19 de enero.
Fue uno de esos días de Buenos Aires en el que el hombre se siente no solo maltratado y ultrajado por el verano, sino hasta envilecido. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta. Primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja. No sé si con temor o con esperanza, probé el portón. Inesperadamente cedió. Avancé empujado por la tormenta. El cielo y la tierra me conminaban. También la puerta de la casa estaba a medio abrir. Una racha de lluvia me azotó la cara y entré. Adentro habían levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. Casi sin proponérmelo hice girar la llave de la luz. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared medianera, una sola gran pieza desmantelada, con uno que otro mueble. No trataré de describirlos porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes. Las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba al otro piso. Entre los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera que postulaba manos y pies era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí. Ya arriba mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria muy alta en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no agotaba, por cierto, lo que verían luego mis ojos. Asimismo recuerdo una V de espejos que se perdía en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las 2 puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el último tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa. Opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos.
creo que nuestra palabra, nuestro eslogan, nuestro lema va a ser inquietante. Los amantes de los clásicos no se quejarán, ¿eh? Tenemos a Pardo Bazán, a Borges, a Becker y yo creo que aparte de los clásicos del terror, clásicos de la literatura también. Hasta aquí el episodio 13. Aquí hemos llegado al final. Episodio 13 de Palabras Paganas con sabor a pájaro vivo en la boca y criaturas al otro lado de la puerta. Hemos querido celebrar este número 13 con dos piezas que, bueno, pues se han atrevido a cruzar las líneas. Eso es. Si os ha removido algo por dentro, si os ha dejado pensando, compartid el programa, dejadnos un comentario o simplemente volved a escucharlo. Hay palabras que merecen ser escuchadas más de una vez. Y recordad, como cada semana, lo pagano no es lo prohibido. Lo pagano es lo que aún respira en la sombra. Hasta el próximo relato. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.